Estamos en nuestra serie, conversaciones que transforman vidas, conversaciones con Jesucristo, a partir de las narrativas de los evangelios. Y comenzamos la semana pasada con una de las mujeres más famosas del Nuevo Testamento. Y es famosa porque le han dado una fama que ella no merece. Y es lo que popularmente se cree de María Magdalena. Vamos a ir nuevamente al texto, y el domingo pasado hablábamos de dónde se originaban las versiones sobre la vida que ella no tuvo antes de ser rescatada por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver un poco más de detalles de esas fuentes. Y vamos entonces a concluir con la verdadera historia de su vida a partir de las narrativas que encontramos en los evangelios. Así que les invito a que leamos en Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3. Y yo titulo este episodio de su vida, o su vida completa, como una historia de gracia y gratitud. De la gracia que Dios derramó sobre ella, la formó y la hizo recipiente de su gracia, y es a la vez una historia de gratitud por su respuesta a esa gracia del Señor. En otras palabras, esta historia es lo que Dios hace por ella y lo que ella después hace por el Señor. Así que leamos en Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3. Y poco después él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, intendente o mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. El Señor añada bendición a tu palabra. Gracias, Señor. Podemos ir a tu palabra esperando siempre que tú nos hables por medio de ella. Ayúdame a ser fiel a tu palabra, comunicarla con claridad y todos aplicarla a nuestras vidas sin dilación. En el nombre de Jesús. Amén. De María Magdalena, por la entrega anterior, o María de Magdala o Magdalá, sabemos ya que el oficio que dicen que popularmente ella tenía, ese oficio tan antiguo del intercambio de la carne por prebendas, no era tal, porque no tiene ningún respaldo en las narrativas bíblicas. También podemos ver que su apellido viene de la región donde ella vivía o donde ella había nacido, como era normal en aquella época. Jesús
de Nazaret, José de Arimatea, María Magdalena. Normalmente se identificaba a las personas también con la región de donde prevenían. Esta región de Magdala o Magdala estaba a orillas del mar de Galilea, próximo a Capernaum, ahí en la región de Tiberias. Pudimos ver que la mujer denominada mujer pecadora del capítulo anterior, de los versículos 36 al 50, aquella mujer que entra a la casa de Simón el fariseo y que irrumpe en aquel lugar y se postra ante los pies de Cristo llorando y derramando lágrimas torrenciales, que lava los pies del Señor con sus lágrimas, luego los seca con su cabellera y lo perfuma y lo besa, no es María Magdalena. De hecho, el término pecadora es simplemente una mujer que estaba entregada al pecado y que algunos conectan con María Magdalena. Pero el hecho de que estuviera entregado al pecado no es un término definido. Pudiéramos deducir e inferir muchas cosas acerca de cuáles eran estos pecados de esta mujer pecadora de Lucas 7, del 36 al 50, pero no nos da los detalles. Algunos la conectan con María Magdalena porque concluyen que pecadora significa que estaba entregada al comercio de su cuerpo. Y entonces la conectan con María Magdalena con que es la misma, pero no es la misma persona. Esto lo vimos la semana pasada. Incluso el capítulo 8, en el versículo 1, comienza diciendo, aconteció después. Es decir, no es la misma escena. Lo que sí sabemos de María Magdalena es que su vida fue una vida tormentosa, porque estaba poseída de 7 demonios. Su vida fue una vida inquieta, una vida llena de sobresaltos, como es el perfil de las personas que tienen este tipo de condición, donde no hay mecanismo humano para poder sacar a una persona que esté en esas circunstancias. El dolor, la impotencia y los sobresaltos que producen las posesiones demoníacas no tienen soluciones humanas. Una enfermedad terminal, un problema sentimental producido cuando no hay amor, un fenómeno incontrolable de la naturaleza. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando nos vemos en situaciones como esa? ¿Quién no ha degustado la agria o gustosa resignación del desahucio? Cuando el médico dice ya no hay más nada que hacer. En nuestra familia, recientemente, en la familia de Susana, pasamos por eso. Y ella tuvo que acompañar a su hermana en los últimos días y verla partir con el Señor. ¿Qué podemos hacer cuando nos enfrentamos a una circunstancia donde no hay todos los recursos para poder enfrentar eso? Esa es una. Pero aún habiendo todos los recursos, no hay nada que se pueda hacer. ¿A quién apelar? ¿A quién buscar? Cuando los que tienen la solución dicen, no podemos hacer nada. ¿Quién no ha quedado destrozado o destrozada cuando en términos sentimentales
pierde un amor. Cuando el marido dice me voy de la casa y no hay forma de que regrese. O cuando también la mujer dice me cansé, no vuelvo más contigo. Eso tiene soluciones humanas. Podemos buscar a alguien que trate de convencer a un corazón endurecido. No hay solución humana. O ante la venganza de la naturaleza, cuando irrumpe con furia por los abusos que el humano ha cometido con ella. ¿Qué podemos hacer ante el bravido de un mar furioso? Ante las erupciones de los volcanes, indigesto. ¿Qué podemos hacer cuando brotan lava y arrasan con ciudades y pueblos? Nada. El común denominador de estas situaciones es la incapacidad que como humanos tenemos para enfrentarlas, porque sus dimensiones están fuera de nuestro alcance y de nuestro control. No podemos hacer absolutamente nada. ¿Quién no escatimaría todos sus esfuerzos para ver sanar a quien ama? ¿Quién no se quita un riñón para donarlo a alguien que es relevante para él? ¿Quién no lo hace? Sin titubeos. Donamos lo que haya que donar para salvar una vida. Porque el ser humano es así. Se entrega a las causas que él entiende que valen, que tienen repercusiones, que alivian el dolor. ¿Quién no haría eso con el propósito de preservar lo que ama? ¿Quién no sería capaz de arrastrarse por las cunetas de la vida para preservar un amor que ya está cansado de soportar, pero aquella o aquel quiere retenerlo? Hay situaciones que nos dejan inertes y a merced y voluntad de la providencia, porque no podemos hacer nada. Solamente decimos que sea la voluntad de Dios. María Magdalena y otros tantos que enfrentaban la misma situación estaban así, a merced y voluntad de la soberanía del Señor. Perturbada demoníacamente, no había soluciones de este lado del sol para ella. Por eso se resalta María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. No había médicos, sacerdotes, magos ni encantadores que pudieran darle alivio a su reseca alma. No había forma. Cuando leemos su vida antes de ser discípulos, los narradores de las crónicas de los evangelios resaltan María Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Lo dice Lucas ahí en ese capítulo 8, versículo 2, y lo dice Marcos en el capítulo 16, verso 9, cuando ella fue a visitar la tumba de Jesucristo. Vuelve y lo dice, y María Magdalena. Era suficiente, pero se le añade de la que había salido 7 demonios para entender la condición desesperanzadora, catastrófica, agonizante y desastrosa en la que ella se encontraba. Ya nosotros vimos que esta condición lleva a las personas al aislamiento, al ostracismo, a ser ermitaños. La gente los rechaza, no quiere saber de ellos, le tienen miedo, lo ven como una maldición, lo ven como alguien que no merece estar insertado en la vida
normal compartiendo con los demás. Muchas veces porque no son manejables, lo cual lo lleva a ser personas antisociales. Si bien es cierto que no todo es demonios, como lo vimos la semana pasada, personas que todo gira en torno a lo que es demoníaco y para todo hay un demonio y todo es demonio y todo es el diablo y todo se lo pegan al diablo. Y hay predicadores que hablan más del diablo que de Jesucristo y todo es el diablo y que muchacho el diablo y que esta mujer del diablo y todo es del diablo. En el otro extremo está que todo es psicológico, que todo se resuelve con una pastilla, con un tratamiento, con un médico. Y el gran reto que tenemos nosotros, los cristianos, es ver el balance que una perspectiva bíblica correcta nos presenta. Tener que ir a la Escritura y ver las cosas como la palabra se presentan. Y lo cierto es que el mundo de los demonios es real, pero no todo es demonio. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría para ver las cosas como son. ¿Cómo se manifiestan estos seres? Bueno, con perturbación mental, pero no todo el que tiene una perturbación mental es que está endemoniado. Aunque ande desnudo, aunque esté sucio, aunque tenga una apariencia como si fuera un deambulante, no quiere decir que esté endemoniado. He conocido personas que la han tratado como endemoniado y cuando van donde un psiquiatra, estas personas ya están normales. Significa que no estaba endemoniado, que tenía un problema mental, porque si hubiese estado endemoniado, no responde con tratamientos psiquiátricos. Responde con oración y responde con ayuno, con el poder que viene de lo alto. Pero hay muchas perturbaciones mentales que son asuntos demoníacos. Mire un caso, primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 14. Y el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. ¿Recuerdan al rey Saúl? Se apartó de Saúl por no ser íntegro. El ministerio del Espíritu Santo, antes del día del Pentecostés de Hechos, capítulo 2, era un ministerio intermitente. Porque el Espíritu Santo no había sido derramado sobre toda carne que confiesa a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Que fue la profecía del profeta Joel en el capítulo 2, que es lo que menciona Pedro en su primer sermón. Cuando se para en el aposento alto y dice, estos no están ebrios porque apenas son las 9 de la mañana. Esto es para que se cumpliera lo dicho por el profeta Joel. En los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, para justificar cómo ellos hablaron en lenguas y cómo había llama de fuego sobre sus cabezas. Entonces, a partir de ahí, todo el que cree en Jesucristo, el Espíritu Santo de la promesa, como vimos en Efesios capítulo 1, versículo 13, nos sella. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo de Dios venía para comisionar a una persona en una misión específica, pero si esa persona no se mantenía íntegra, el Señor le quitaba su respaldo. Y eso es lo que ha pasado con Saúl. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Perturbado mentalmente, no tenía tranquilidad, un desasosiego, desvelado, en resabio, inquieto, y eso ahí martillándolo. Y encontraba alivio cuando venía David y tocaba el arpa. También los demonios se pueden presentar de una manera dramática, como el gadareno. Y eso lo vemos en la versión de Marcos, capítulo 5, del 1 al 5. Y cuando él salió de la barca, refiriéndose a Jesús, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo,
que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía ya atarlo ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y entre los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Una cosa del demonio. No había fuerza humana que pudiera con este hombre, hasta que se encontró con Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, nosotros vemos que ahí esa manifestación era bien dramática, folclórica, como nosotros la vemos, bien grotesca, desnudo, caminando entre las tumbas, dando gritos y alaridos, intimidando a la gente. Es una representación muy de Hollywood. Y quizás el Gadareno es el ejemplo que normalmente se toma para presentar personas endemoniadas. Pero vemos que Saúl no era así. Saúl era algo entre él y su alma y su espíritu. Pero también vemos que personas endemoniadas pueden servir para entretener y divertir a los demás. Y mucho cuidado con lo que nos causa diversión y entretenimiento. Mire lo que dice Hechos capítulo 16, versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días la muchacha adivinadora del libro de los Hechos. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Pero ella estaba dedicada al entretenimiento. De verdad quiero que ustedes entiendan, mis hermanos, que no todo lo que nos divierte es bueno. De hecho, la mayoría de las cosas que causan diversión o placer, tenga cuidado. El mundo de la pornografía para mí es un mundo endemoniado totalmente. Hombres y mujeres desnudos ante la vista de millones de personas. Tiene que haber algo más allá del simple deseo de ganar dinero que lleve a la gente a romper con su pudor y su privacidad para hacer de su cuerpo y de su carne un espectáculo. Y aquí vemos a esta muchacha adivinadora y entreteniendo, y eran demonios. Por eso tenga cuidado con lo que usted ve o con lo que yo veo que nos causa diversión. Pero también se puede manifestar con enfermedades. Aunque aclaramos que no todas las enfermedades son demonios, hay enfermedades que son causadas por demonios. Mateo capítulo 9, versículo 33. Y al salir ellos de allí, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y después que el demonio había salido, había sido expulsado, el mudo habló. Y las multitudes se maravillaban y decían: jamás se ha visto cosa igual en Israel. Y yo pongo estos ejemplos para que veamos la condición en que se encontraba María Magdalena. Todo esto nos da una idea cómo era la vida de aquella mujer. Que se nos diga que tenía 7 demonios, partiendo de que el número 7 es un número que significa totalidad en la cultura hebrea, que se usaba como recurso lingüístico para decir, bueno, tenía como 7 demonios, es que estaba llena de demonios. Pero también nos puede dar una idea, según los ejemplos que les he dado, hablando de Saúl, hablando del Gadareno,
hablando de la muchacha adivinadora, que pudiera ser que tuviera demonios que la llevara a ella a diferentes patrones de conductas. ¿Por qué? Porque los demonios no siempre se manifiestan de la misma manera. Un día se visten de frac, muy formal, y otros días se visten de arrabal. Y aquí nosotros lo hemos visto. No sabemos, en el caso de ella, si era que estaba llena de demonios, adoptando distintos comportamientos, o simplemente su vida estaba bajo el dominio total de Satanás, pero que el Señor tuvo misericordia de ella. Los demonios no pueden poseer a los cristianos porque somos propiedad de Cristo. Y del espíritu inmundo que sale, del cual hablábamos la semana pasada, dice: volveré a mi casa, y dice que la encuentra desocupada. Es una persona que se autorregenera, pero no se llena del Espíritu del Señor. No viene a una conversión. Nosotros hemos sido rescatados de las garras del mal y nosotros ahora somos templos del Espíritu Santo y nuestra vida está ocupada y controlada por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, de María Magdalena se han dicho todas estas versiones. Y como les dije al principio, vamos a ver cuáles son esas versiones. La primera de ellas viene de un supuesto evangelio de María, que todos infieren que es María Magdalena a la que se refiere ese material. Ese material apareció en el primer siglo y aparecieron otros fragmentos en el segundo siglo. Es un material apócrifo, es decir, falso. Los padres de la iglesia no lo consideraron un material fidedigno. Y ese evangelio históricamente tiene valor. Y le voy a explicar dónde está el valor de ese material. Al igual que el evangelio de Judas, también tienen valores históricos. ¿Por qué tienen valores históricos? No por el mensaje, no por su contenido, sino como documento. Porque ciertamente es antiquísimo. Están en papiros. Y el hecho de encontrar un manuscrito como el Evangelio de Judas del segundo siglo en papiro, que es un material perecedero, y todos los que han estudiado historia universal saben que el papiro pues se hacía de juncos que se pegaban, se ponían a secar y sobre ellos se escribía, pero que la tecnología pues fue avanzando y se sustituyeron los papiros por los pergaminos, cuya ciudad que mayor producía pergamino era la ciudad de Pérgamo, de ahí viene el nombre. Y los pergaminos eran pieles de cabras que se ponían a secar y todavía encontramos muchos pergaminos porque eran menos perecederos. Entonces, el valor de esos documentos falsos, apócrifos, es el valor histórico de encontrarse, aunque el mensaje sea erróneo y no compagine con el mensaje bíblico, encontrarse con un material en papiro de por sí es fascinante, aunque su contenido no tenga valor canónico. Entonces, este evangelio de María, que se le infiere la relación a María Magdalena, pues es un material que muchos han tomado para darle credibilidad. Ahora, los historiadores serios, y no estoy hablando de historiadores cristianos, serios, no le dan valor canónico a lo que dice el Evangelio de María. ¿Por qué? Porque esos fueron documentos escritos por un grupo enemigo de la fe que se llamaron los gnósticos.
y los gnósticos creían en algunos aspectos en Cristo, pero estaban buscando una revelación o una iluminación especial que no todo el mundo tenía. Y por lo tanto, esos iluminados se sentían privilegiados. Además, los gnósticos veían la carne como mala por la influencia platónica y buscaban solamente alimentar el espíritu. Estos, a su vez, escribieron muchos materiales y lo pusieron a circular para confundir a las iglesias. Por ejemplo, el libro de Colosenses o la epístola del apóstol Pablo a los colosenses está escrita para combatir las influencias del gnosticismo en la iglesia de Colosas. Y por eso que nosotros vemos que en el capítulo 2 el apóstol Pablo le dice a esos hermanos: nosotros estamos completos en Cristo. Nosotros no necesitamos buscar más revelaciones, no necesitamos buscar mensajes ocultos, no tenemos que incurrir en esa religiosidad de misterio. Nosotros estamos llenos y completos en Cristo. Punto. ¿Por qué? Porque en el gnosticismo se promueve esa búsqueda esotérica de lo oculto. Y el apóstol Pablo combate esas enseñanzas. Hay una ausencia de mención de este evangelio de María en los escritos bíblicos. No se hace alusión, y nosotros vemos cómo los escritos de Pablo se solapan uno con otro. Se cita al Antiguo Testamento, el libro de los Hechos menciona, pero no aparece ninguna mención del evangelio de María en ningún escrito bíblico. Los discípulos de los discípulos, es decir, los padres de la iglesia, como se le llama. Por ejemplo, Juan tuvo un discípulo muy conocido que fue Policarpo, y después a esos que vinieron después de los discípulos, que no son escritores canónicos, pero fueron los discípulos de los apóstoles, ninguno de ellos hace mención, ni Ireneo, ni Papías, ni Clemente de Roma, ni ninguno de ellos hace mención de esos evangelios apócrifos, porque ya en esa época se veía como una estrategia del gnosticismo para confundir a la iglesia del Señor. Lo mismo sigue sucediendo hoy en día. Hay muchos libros que supuestamente son libros cristianos, pero son libros que son heréticos y en contra de la Escritura. Siempre el enemigo ha tratado de infiltrarse. Ustedes no ven ahora en esta lucha que tenemos para preservar la cultura de la vida de nuestro país, que hay una supuesta coalición de que alianza cristiana a favor de las tres causales. Son infiltrados, no son cristianos. No son cristianos, son infiltrados. Estrategia de estos grupos para confundir. No se dejen confundir. El que cree en Cristo cree en la vida y punto. Y rechaza todo esto. Pero son infiltrados. Estos infiltrados siempre han existido. Entonces, en este Evangelio de María, pues son fragmentos y la ponen a ella como en diálogo de Jesús y en disputa con Pedro, en los pequeños fragmentos que hay. Últimamente, pues quien más impulsó esa concepción errónea acerca de María Magdalena fue Dan Brown en su novela de ficción El Código Da Vinci. Antes de eso, ya les mencioné la semana pasada Jesucristo Superstar y les mencioné también La Última Tentación de Cristo. Una, un espectáculo de Broadway, principalmente de Andrew Lloyd Webber, y la otra, una película dirigida por Martin Scorsese. Pero realmente quien comienza y renueva esa desinformación acerca de María Magdalena es el Código Da Vinci. En su novela, él presenta el Santo Grial. El Grial en la teología católica es la copa donde Jesús toma en la última cena. Entonces, en la teología católica se le llama el Santo Grial.
Entonces, ¿qué sucede? Que en la novela El Código Da Vinci, Dan Brown dice que el Santo Grial no es la copa, sino un secreto que se ha guardado durante siglos. ¿Y cuál es el secreto? El vientre de María Magdalena, que se casa con Jesús y tienen una hija, y que de ahí viene la descendencia y la realeza francesa. Vaya argumento. Déjeme contarle algo. Conozco un individuo que él mismo se llama ateo, que él no cree nada y no le interesan las cosas de la Biblia. Sin embargo, cuando surgió la novela El Código Da Vinci, él mostró un entusiasmo extraordinario por las cosas bíblicas. ¿Por qué? Porque todo lo que se dice ahí es en contra de lo que dice la Biblia. Entonces, yo tuve la oportunidad de hablar con él y le dije, ¿tú eres ateo? Me dice, sí, yo soy ateo. ¿Tú no crees lo que dice la Biblia? No, yo no creo lo que dice la Biblia. Un libro que el Nuevo Testamento tiene 2000 años, tú no crees, ¿verdad? No, yo no lo creo. Pero cree lo que dice Dan Brown acerca de Jesucristo. Nunca ha mostrado ninguna fascinación ni interés por las cosas bíblicas. Tú mismo dices que Jesucristo no existió, ahora sí dice que Jesucristo existió. O sea, en otras palabras le dije, tu fe, y debo reconocértelo, es mayor que la mía. Pero muchas personas que ven todo esto, sí lo creen, pero no creen la verdadera historia de María Magdalena, que es la que se encuentra en las Sagradas Escrituras. La verdadera historia de María Magdalena es una historia de una mujer que fue liberada de posesiones demoníacas y que se convirtió en una fiel seguidora de Cristo. Es una historia de gracia de Cristo hacia ella y de gratitud de ella hacia Cristo. Es la historia de todos nosotros. Es una historia de Dios dándole sus favores, sus bendiciones a alguien, y la respuesta de esas personas a Dios. Es la historia mía y es la historia tuya. Ahora, si no es la historia mía y es la historia tuya, entonces necesitamos un encuentro con Jesucristo y necesitamos reaccionar a Cristo, rindiendo todas nuestras vidas a Él como lo hizo ella. Esta es una historia de gratitud. La gracia del Señor la alcanzó dándole lo que nadie le había podido dar. Liberada, salvada y restaurada su dignidad, ahora servía al Señor. Ella no es la protagonista de su propia historia. Es Cristo que se fija en ella. Es Cristo que la libera. Es Cristo que la hace famosa. Es Cristo que la restaura. Nadie más. No hubo hombre, no hubo sacerdote, no hubo hechiceros, no hubo doctores para darle lo que Cristo solamente le pudo dar. Entonces, ¿cómo le vamos a dar la gloria a ella? Se la tenemos que dar al Señor. Es una historia de gracia. Es la historia tuya. Si realmente eres creyente, si verdaderamente eres discípulo del Señor, es porque el Señor derramó su gracia sobre ti, dándote lo que nadie te puede dar: la salvación de tu alma. Puede tener a París de rodillas, puede tener todas las luces siguiéndote, puede ser famoso, pero si no tiene a Cristo no tiene nada. Porque la salvación del alma solamente la da el Señor. Es una historia de gracia. Es una historia de gracia, de Cristo que se fijó compasivamente en ella y la encausa por el camino de la restauración, bendiciendo su vida con salvación, con plenitud y con propósito. Es la historia de todo aquel que es un seguidor o seguidora de Cristo. Pero también es una historia de gratitud.
Su liberación no fue su meta, sino vivir para Cristo. Hay personas que ven la salvación como la meta. Ya soy salvo, ya no. Somos salvados para servir. Somos bendecidos para bendecir. Somos llevados al reino del Señor para vivir con propósito. Y el único propósito es servir a Cristo. Póngase a pensar cómo usted está sirviendo a Cristo. ¿Cómo está su tiempo con el Señor? ¿Cómo están sus recursos económicos con el Señor? ¿Son intermitentes o son permanentes y con pasión, llenos de fe, esperando en el Señor? ¿O usted es un consumidor que se beneficia de Cristo, pero no da nada a cambio? La única manera de servir al Señor conforme a como Él quiere es entregando su vida al servicio, tal y como lo hizo María Magdalena. Su vida es notable. No por lo que ella era, sino también por lo que fue por Cristo Jesús. No debemos ser consumidores. Y hay personas que se benefician de la gracia. Cada día es una bendición de la gracia del Señor. Se benefician de la misericordia del Señor. Y el Señor le colma de favores. Y el Señor le protege. Y el Señor le guía. Y el Señor le provee. Y el Señor lo cuida. Pero no dan nada a cambio. Todo es para ellos. Todo para ellos. Una ñoñería para servir al Señor. Que hoy no me congrego. Que no doy aquello. Que tengo cuidado. Que me ofendieron. Y siempre hay una excusa para no servir a Cristo. El que está consciente que verdaderamente Cristo lo salvó, lo único que tiene toda su vida y se rinde por completo a Él, sin reparo, sin regateo, sin excusa, porque está agradecido. El que está consciente de la gracia se entrega por completo. Si no, tendrá que darle cuenta a Dios. Yo he visto a tantas personas haciendo planes en el lecho de su muerte. He escuchado tanta gente que dicen: cuando yo me levante de esta cama, usted verá, pastor. Amén. Cuando yo me levante, usted verá. Demasiado tarde para soñar. Demasiado tarde para hacer planes. En este olor a muerte que tenemos desde el año pasado. Ahora sí. El Señor me ha enseñado tanto, me dicen en el lecho. El Señor me ha mostrado tanto. Deje que yo me pare de aquí para que usted vea, pastor. ¿Por qué esperar ese momento? En términos de perdición, María Magdalena, de la que salieron 7 demonios, y tú o yo, que teníamos vidas morales muy aceptables ante la sociedad, estábamos en las mismas condiciones. Es una historia de gratitud. Vemos a María Magdalena en episodios muy importantes de la vida de Cristo. Aquí hay una lista. Es larga, pero voy a ser breve para terminar. Estuvo al pie de la cruz junto a la madre de Cristo y otras mujeres. Marcos 15:40. ¿Dónde estaban los hombres? Pero ahí estaban las mujeres. Entre ellas María Magdalena. Estuvo en la tumba porque vio cuando José de Arimatea enterró el cuerpo del Señor. Mateo 27:61, Marcos 15:47 y Lucas 23:55. Fue de las que prepararon especias aromáticas y la trajeron al sepulcro. Lucas 24:1. Fue la primera persona que vio al Señor después de la resurrección. Qué tremendo privilegio. Apareció primeramente a María Magdalena. Dice Marcos 16:9. Fue la primera. Una entrega. ¿Quiere primicias del Señor? ¿Quiere privilegios? Sirve a Cristo. Sin reparos, sin regateos. Y hay personas que están sirviendo al Señor, pero es condicional. Un servicio condicional. Yo le sirvo, sí. Yo le sirvo, pero me hicieron tal cosa. Yo le sirvo. No, es una entrega total. En una cultura patriarcal, donde las mujeres eran mal vistas,
El Señor rompe con eso y a ella no le importa y le sacan beneficios. Se había puesto a llorar junto al sepulcro cuando dos ángeles con vestiduras blancas le preguntaron la razón de sus lágrimas. Ella contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Entonces, dice la Biblia, en Juan 20:15, se volvió a Jesús, pero sin conocerle a pensando que era el jardinero del huerto. Le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo han puesto y yo lo llevaré otra vez a la tumba. Pasaron 3 días, ya un cadáver, ¿verdad? En términos normales, en proceso de composición, no me importa, yo lo tomo y lo llevo donde debe de estar. Fue la primera en dar las noticias buenas de la resurrección del Señor, Juan 20, del 11 al 16. María Magdalena siempre siguió a Jesús en compañía de los discípulos y de otras mujeres. Todas las menciones que nosotros vemos de María Magdalena siempre está o en compañía de los discípulos o de otras mujeres. Y la única ocasión que María estuvo sola con Jesús fue en ese momento. Y cuando quiso aferrarse a él, le dijo: no me toques. La delicadeza de nuestro Señor Jesucristo con las mujeres. Estamos solos, no me toques. La palabra toques no es que ella lo tocó, es que se aferró a él, lo abrazó. La emoción es normal. Y en estos tiempos de pandemia, los hermanos de seguridad me dicen: pastor, usted está abrazando mucho porque uno, ay, qué bueno que está aquí, es verdad que hay pandemia. Y se despega uno cuando se recuerda a eso. Pero en la emoción vio a Cristo, contrario a los discípulos que lo confundieron con un fantasma. Ella se aferró a él. Y Jesús le dijo, versículo 17: suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ve y dile: subo a mi Padre. ¿Sabe lo que le está diciendo a María Magdalena? Suéltame, no soy tuyo, soy del Padre. Y en este sentido, esta es una historia llena de gracia y de gratitud. De una mujer que vino a estar llena de demonios para estar llena de Cristo. Su vida encontró descanso y gratitud cuando fue alcanzada por la gracia del Señor. Ella representa la vida de todos nosotros en 2 aspectos fundamentales: en la gracia recibida y en el servicio prestado al Señor. No se nos olvide, gracia y servicio. Usted ha recibido mucha gracia, pero es para que dé mucho servicio para la gloria de Cristo. También hay 2 lecciones finales que yo quisiera leer algunos textos. Me voy a tomar unos minutos más. Hay 2 o 3 lecciones finales. Se encuentran en varios textos bíblicos que lo voy a leer. Juan 20, 27. Juan 20, 17. Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Suéltame, no te aferres a mí. Pero leyendo en otros textos, fíjense el contraste. Jesús en Lucas 24, 38 al 43, miren lo que le dice a los discípulos. Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme, vean, tóquenme. Soy yo. Porque un espíritu o fantasma no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, le mostró las manos y los pies. Mire, tóquenme. Ahí ellos le dicen: vengan, metan la mano ahí, tóquenme, soy yo. Y ellos todavía estaban como perplejos. Versículo 41. Cuando ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, le dijo: ¿tenéis algo de comer? Y entonces se fajó a comer un pecadito con ellos. Ahí. Dice, y entonces le prepararon parte de un pescado asado. Si hubiese sido aquí, un pecadito frito con tostones. Y él
lo tomó y comió delante de ellos. Yo me imagino al Señor comiéndoselo y ellos, pues sí es Él. Mire lo que dice en Juan 20:27. Le dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo. Tomás no estaba en ese momento. Él aparece después. Entonces, acerca tu dedo y mira mi mano, extiende tu mano y métela aquí en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Pregunta, ¿por qué Jesús le prohibió a María Magdalena que lo tocara, pero invitó a los discípulos y a Tomás que lo hiciera? La respuesta es que aferrarse y tocar son dos cosas diferentes. Imagínense todas las cosas que se han dicho de Jesús y María Magdalena sin haber nada. Imagínense usted que realmente la encontraran a ellos dos abrazaditos. Ay, sí, aquí estamos. Ay, mira. Aferrarse y tocar son dos cosas diferentes. Los apóstoles fueron invitados a tocarlo para confirmar que era real. La razón por la que no se le permitió a María Magdalena hacerlo es que esto significaba un tipo de relación equivocada. Ella debía aprender que no podía tomar la misma amistad de la que había disfrutado antes. Las cosas habían cambiado. Él volvía a su Padre con un cuerpo glorificado. Una vez que hubiera ascendido, entonces podría ser posible un nuevo tipo de revelación, pero a través del Espíritu Santo. Al contemplar a María llorando y a María aferrada a Jesús, vemos dos errores opuestos que ella cometió. Lloró porque creía que lo había perdido para siempre y se aferró porque pensó que lo había recuperado para que se quedara con ella. A partir de ahí, ya ella iba a tener una relación con Cristo a través del Espíritu Santo por la fe, como la tenemos todos nosotros. María Magdalena es una historia fascinante de alguien que se entregó por completo por lo que Cristo hizo por ella. Le leo esta carta. Me han mostrado en los archivos del Departamento de Guerra una declaración del ayudante general de Massachusetts de que usted es la madre de 5 hijos que han muerto gloriosamente en el campo de batalla. Siento cuán débiles e infructuosas pueden ser mis palabras por tratar de distraerle del dolor ante una pérdida tan abrumadora. Pero no puedo evitar ofrecerle el consuelo que se puede encontrar en la gratitud de la República por la que murieron para salvarla. Oro para que nuestro Padre Celestial pueda calmar la angustia de su aflicción y dejarle solo el preciado recuerdo de sus hijos amados y perdidos. Además del solemne orgullo que usted debe de tener por tener que hacer un sacrificio tan costoso sobre el altar de la libertad. Firma Abraham Lincoln. Debemos vivir conforme al sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Que los demás y nosotros mismos justifiquemos que Cristo murió y no en vano por cada uno de nosotros. Por eso cada uno tendrá que darle cuenta a Él mismo.